Fe en Dios y vas a sentir, hermanos y hermanas, tu sanidad. Vas a recibir tu sanidad en esta hermosa mañana, en este programa, hermanos y hermanas. Vamos a encontrar, hermanos y hermanas, la palabra de Dios que vamos a encontrar en San Mateo capítulo 7, su verso 7, muy conocido, hermanos. Esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, cada palabra del Señor nos alienta, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios que vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Porque todo aquel que recibe, pide y recibe, y el que busca, halla, el que llama, se abrirá. Dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Todos nosotros, hermanos y hermanas, si lo pedimos con todo nuestro corazón, hermanos y hermanas, vamos a ver la mano de Dios, hermano. Si usted, hermanas y hermanos, que tú estás pasando en tus procesos, pero si usted lo cree en esta hermosa mañana con todo tu corazón, que sí vas a recibir algo de parte de Dios, sanidad, hermanos y hermanas. O quizás estás en tu problema, hermanos y hermanas, ya sientes como que ya no vas a salir en ese problema, hermanos y hermanas. Pero si lo pides, hermanos y hermanas, a nuestro Dios, hermanos y hermanas, Él te va a dar, hermanos y hermanas. El Señor nunca falla, hermanos y hermanas. Quizás estás pidiendo, hermanos y hermanas, sobre tu deuda. Quizás estás pidiendo, hermanas, sobre tu sanidad, hermanos y hermanas. Quizás ya te sientes como que ya no tienes fuerza. Quizás, hermanos y hermanas, estás pasando un momento difícil, pero que debes de hacerlo, hermana. Estás pasando en las luchas, en la enfermedad, hermana. Es someterse uno en la oración. Porque la oración, hermanos y hermanas, tiene valor, hermanos y hermanas. Si tú lo pides al Señor, hermanos y hermanas, el Señor te va a dar la respuesta. Así como dice la palabra de Dios: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quizás, hermanos y hermanas, tú estás clamando sobre un trabajo, sobre una sanidad. Yo no sé, hermanos y hermanas, qué estás pidiendo al Señor, pero si tú lo pides con fe, hermanos y hermanas, y lo recibirás, hermanos y hermanas. Yo sé que, hermanos y hermanas, nosotros, hermanos y hermanas, hemos visto grandes cosas a Dios, hermanos y hermanas, el Señor nos da. Por eso dice la palabra de Dios: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Si usted, hermanos y hermanas, te sometes en las oraciones, hermanas, buscas al Señor, no te canses. Si llegas en luchas en tu vida, no te canses, hermanos y hermanas, para que lo vas a recibir, hermanos y hermanas, tu sanidad a través por Dios, hermanos y hermanas. Quizás, hermanos y hermanas, estás clamando
por un trabajo, hermanos y hermanas. Quizás hay deuda, hermanos y hermanas, pero si tú lo pides con todo tu corazón, si tú oras, clamas al Señor, lo vas a recibir, hermanos y hermanas. Porque el Señor es grande con nosotros. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá, dice la palabra de Dios. Porque todo aquel, dice, si lo pide con fe, si lo pide con todo su corazón, lo va a recibir, dice la palabra de Dios. Y si buscas el Señor en oración, hermanos y hermanas, lo vas a hallar lo que estás pidiendo, hermanos y hermanas. Y el que llama, se le abrirá, dice la palabra de Dios. El Señor, hermanos y hermanas, va a derramar bendición sobre tu vida, hermanos y hermanas. Quizás tú, hermanas jóvenes, estás pidiendo sobre tu deuda, estás pidiendo sobre tu sanidad, estás pidiendo de muchas cosas, pero si tú lo buscas al Señor con todo tu corazón, lo vas a hallar, hermanos y hermanas. Porque el Señor nunca se olvida de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, yo sé que el Señor, hermanos y hermanas, nos da la respuesta, hermanos y hermanas. Pero muchas veces de nosotros, hermanos y hermanas, no lo buscamos al Señor. Si estás en momento difícil, a veces lo suelta su mano del Señor. Quizás el Señor, hermanos y hermanas, ya para dar la respuesta, pero cuando llega el enemigo a usarte, a hablar en tu oído, ya no buscas a tu Dios, porque mira que te ha hecho tu Dios, dirá, hermanos y hermanas, y ya no lo vamos a ver, hermanos y hermanas. Quizás, hermanas, ya tiene tiempo, estás pidiendo al Señor, pero como el enemigo llega a destruir tu mente, llega a meter cuantas cosas en tu mente para que ya no busques al Señor en oración, hermanos y hermanas. Por eso, hermanas, a veces dice uno, el Señor no me escucha, el Señor no me ha dado la respuesta. Dice uno, no, hermanos y hermanas, nosotros tenemos la culpa. A veces lo damos gusto al enemigo, pero dice la palabra de Dios, hermana, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá, dice la palabra de Dios. Si tú, hermanos y hermanas, jóvenes, señorita, o yo no sé qué estás pasando en esta hermosa mañana. Quizás estás pasando, hermanos, momento difícil, pero hoy es tiempo que te levantes a clamar a Dios y ponerte de rodilla, clamarle, pedirle al Señor, si es sobre tu sanidad o sobre tu bendición, hermanos y hermanas. Yo no sé, hermanos y hermanas, qué estás pidiendo al Señor, pero el Señor te va a dar. Si sobre sanidad, hermanos y hermanas, solo créelo con fe y lo vas a recibir y lo vas a ver la mano del Señor. Yo sé que el Señor, hermanos y hermanas, nos guarda si tú lo pides con todo tu corazón. Pero ¿qué debes de hacerlo? No te canses, sino que busque al Señor, hermanos y hermanas.
Por eso, hermanos y hermanas, muchas veces de nosotros nos cansemos, hermanos y hermanas. Muchas veces de nosotros, hermanos y hermanas, a veces, hermanas, ya no me escucha el Señor, mejor ya no me voy a ir. Quizás estás pasando en tu enfermedad. A veces el enemigo te pone frío. Mejor yo no me voy a ir en la vigilia. Mejor ya no me voy a ir en el ayuno. Porque en la iglesia hay mucho frío, dirá uno, hermanos y hermanas. Pero no, hermanos y hermanas. No le des gusto al enemigo. Se que busca, hermana, clámale, búscale más en oración, hermanos y hermanas. Hay otra porción de la palabra de Dios que vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 11, su verso 9, dice la palabra de Dios. Y yo os digo, pedid y si os dará, buscad y hallaréis, llamad y si os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, pedímoslos, hermanas, pero ¿en dónde? ¿En qué vamos a buscar? En medio de las oraciones. En medio de las oraciones puedes pedir a Dios, hermanos y hermanas. Porque si lo pides, hermanos y hermanas, el Señor te va a dar. Quizás, hermanas, estás en el momento de dolor ahora. Si tú lo clamas al Señor, si tú lo pides al Señor, el Señor te va a dar. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y llamaréis, llamad y se os abrirá. Si tú, hermanos y hermanas, buscas en las oraciones, hermana, pide, porque Dios te va a dar. Quizás en medio de las luchas, en medio de los dolores. Pero el Señor te va a dar, hermanos y hermanas. Solo levántate, entrega tu corazón en la mano de Dios y créelo por fe que vas a recibir especial parte de Dios. Quizás sobre tu sanidad, quizás sobre tu deuda, hermanos y hermanas. Quizás hay una escasez en tu vida, sobre tu negocio, hermanos y hermanas. Pero si tú lo pides con todo tu corazón, hermanos y hermanas, si tú lo buscas en las oraciones, el Señor te va a dar. El Señor va a dar la respuesta de nosotros. Pero ¿qué debe de hacer uno, hermanos y hermanas? Es rodearse uno, buscar en la oración, buscar en los ayunos, buscar en las vigilias, hermanos y hermanas. Si el enemigo llega a atacarte, hermanos y hermanas, a ponerte frío, hermanos y hermanas, no le des gusto. Porque dice la palabra de Dios, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, dice la palabra de Dios. Si tú, hermanos y hermanas, jóvenes, señorita, si tú no te canses de pedirlo en la oración, Dios te va a dar. Pero ¿qué hacemos ahora en estos días?
Quizás el Señor ya tiene preparado algo para ti, pero cuando llega el enemigo a destruir tu mente, no te vayas en el ayuno, no te vayas en la vigilia, no te vayas en el culto, porque es aburrido, es cansable. Dirá el enemigo en tu oído, ¿y qué haces? Te quedas en la casa. Aunque mucho tiempo ya estás pidiendo a Dios que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a dar tu sanidad, pero cuando se mete muchas cosas en tu vida, por eso el enemigo se pone feliz en nuestra vida, pero no le des gusto. Porque dice la palabra de Dios, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel, hermanos y hermanas, están de rodillas, no se cansen, quizás sienten hasta ya no pueden orar, pero todo aquel que pide con fe, hermanos y hermanas, el Señor lo va a dar, lo va a recibir, hermanos y hermanas. Pero ¿qué debemos hacer? Pedir fuerza, que no nos cansemos. Porque es la oración, hermanos y hermanas. Si tú te rodeas en la casa de Dios, si tú pides, aunque estás en tu hogar, quizás, hermanos y hermanas, la enfermedad te tiene atado, ya no quiere que tú vayas a buscar el Señor, pero rodéate en tu hogar, pídalo con todo tu corazón. Porque todo aquel que pide, lo recibe, dice la palabra de Dios. Todo aquel, dice la palabra de Dios. No solo uno, hermano, sino que todos que están pidiendo lo van a recibir, hermanos y hermanas. Quizás sobre deuda, quizás sobre una enfermedad, hermanos y hermanas. Pero si tú clamas al Señor con todo tu corazón, lo vas a recibir, hermanos y hermanas. Porque el Señor, hermanos y hermanas, nunca se olvida de nosotros. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, si tú estás llorando en esta hermosa mañana, quizás, hermanos y hermanas, hasta sientes que ya no tienes fuerzas, hasta sientes como que ya no aguantas, hermanas. Pero ¿qué debes de hacerlo? Es rodearte, es pedir a Dios la fuerza, para que el Señor te va a dar fuerza, para que el Señor te va a dar tu sanidad. Pero no te canses, hermanos y hermanas. No te canses, hermanos y hermanas. Pedid y os hará, dice la palabra de Dios. Pídeme lo que tú quieras, dice la palabra de Dios, y yo lo haré, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Es tu corazón, es rodearte delante de Él, buscarle, hermanos y hermanas. Yo sé que estás en el momento difícil. Yo sé que, hermanos y hermanas, aunque no te sientas, no te aguantas caminar, hermanos y hermanas, pero el Señor está contigo. Por eso no te canses, hermanos y hermanas. Pero ¿qué debe hacer uno? Es rodearse delante de Él. Es pedirle a Dios, hermanos y hermanas. Ya es tiempo que te levantas. Ya es tiempo que busques al Señor. Quizás, hermanos y hermanas, el enemigo, hermanos y hermanas, te está poniendo mucho tropiezo. Pero ¿qué debes de hacerlo ahora? Levantarte,
rodearte, pedirle al Señor tu fuerza para que lo recibes, lo que estás pidiendo al Señor. Porque el Señor nunca falla con nosotros. El Señor, hermanos y hermanas, nos da sanidad. Nosotros el que lo olvidamos. Por eso dice la palabra de Dios: pedid y se os hará. Pídelo, hermanos y hermanas, pero con todo tu corazón. No tengas miedo, hermanos y hermanas. Así como es uno de niños, hermana, exigente uno a nuestro papá, a nuestra mamá, para que nos dé dinero, así nosotros vamos a estar exigiendo a nuestro Dios para que nos bendice, para que nos dé la sanidad, hermanos y hermanas. Pero que debes de hacerlo es rodearte uno delante de Dios. ¿Qué debe hacer uno? Es buscar al Señor constantemente. Hermanos y hermanas, no te canses, es rodearse uno. Hoy es tiempo que tú te levantas, porque el enemigo está buscando muchas maneras, hermanos y hermanas, cómo devorarte, cómo va a atacarte, hermanos y hermanas, para que no veas tu sanidad, para que lo dejes a Dios en un lado. Muchas veces, hermanos y hermanas, nos dice: ¿dónde está tu Dios? Muchas veces nos dice así, hermanos y hermanas. Cuando mira, estás en tu proceso, ¿dónde está tu Dios? Pero no le das gusto, hermanos y hermanas. Hoy es el tiempo que tú te levantas. Hoy es el tiempo que tú te rodeas delante de Él. Cada momento, hermanos y hermanas, aunque haya lucha, aunque estás llorando en tu proceso, pero levántate, no le des gusto. Aunque te dicen: ¿dónde está tu Dios? Pero dígale: Señor, estás conmigo. Tú estás a la par mío. Dile al Señor. No lo dejes a Dios en un lado, hermanos y hermanas. Por eso dice la palabra de Dios: pedid y os dará, dice la palabra de Dios. Si tú lo pides con todo tu corazón, lo vas a ver la mano de Dios. Lo vas a ver la mano de Dios, hermanos y hermanas. Por eso yo les animo a cada uno de ustedes. Yo no sé dónde se encuentra. Yo no sé si están escuchando la voz de Cristo o a través por Facebook, pero que el Señor les bendiga. Esta es la palabra de Dios que les traje para compartir con ustedes, conmigo, hermanos y hermanas. Yo les animo en el nombre de Dios. A cada uno de ustedes quizás están pasando luchas, quizás están llorando, hermanos y hermanas, pero yo les animo a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermana Estela. Siempre ella está escuchando, hermanos. Bendiciones, hermana. Los fieles oyentes quizás están viendo o están escuchando a través por radio. Que el Señor me los bendiga, hermana. Esta es la palabra de Dios que les traje, hermanos y hermanas. Yo no sé dónde te encuentras, pero medite esta palabra. Quizás estás en tu dolor. Medite, hermanos y hermanas. Medite esta palabra del Señor. No olvides de Dios, hermanos y hermanas. También la hermana Yoli Romero, que el Señor les bendiga. Gracias, hermanas, por ese ánimo, por esa palabra de ánimo que siempre nos dan, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Hoy, hermana, en la noche tenemos vigilia en la iglesia. Mañana, día viernes, tenemos ayuno, hermanos y hermanas.
Si hay enfermo, hermanos, pueden llegar en la casa de Dios. Allí estamos ministrando con el hermano pastor. Allí vamos a estar en el ayuno. Día martes también, hermanos y hermanas, hay ayuno. Los días domingo, culto, hermanos, general, a las 3 para las 5, hermanos y hermanas. Por eso sigamos adelante, hermanos y hermanas. Voy a orar por usted, hermana Yoli, que tú estás pidiendo una oración, pero que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Por eso yo les animo a cada uno de ustedes y bendiciones, hermanas. Yo sé que el hermano pastor no vino conmigo, pero quizás tiene un poco trabajo, pero está escuchando. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Ahora vamos a entrar en oración, hermanas. Oremos juntamente conmigo, hermanos y hermanas. Oh, mi buen Dios, papayito lindo. Gracias, papá, gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a través de tu palabra. Padre, aquí estoy, papá, he venido con todo mi corazón. He venido, Señor, a hablar de tu palabra, papá. Bendiga, Señor, cada vida, los que escucharon, papá. Quizás no por nombre, Señor, pero bendiga cada vida. Bendiga, Señor, su vida de tu hija Estela Bail, papá. También tu hija Yoli Romero, papá. Bendiga cada uno, Señor, y también, Padre, los que escucharon a través por radio, Señor. Bendiga cada vida, Padre. Bendígalo, Señor, quizás no pudieron mandar un mensaje, papá, pero bendiga a Dios los fieles oyentes, papá. Y yo sé que, Padre, hay luchas, hay pruebas, papá, pero solamente lo dejo en tu mano, papayito lindo. Levanta cada vida, Señor, quizás están llorando en un hospital, papá. Quizás están tirados en vicio, Padre, pero levántalo cada vida, Señor. Porque tú eres grande, tú eres poderoso con nosotros, papá. Si hay hija tuyo, Padre, hijo tuyo, están clamando por una sanidad, papá. Dale fuerza, levántalo, Señor, también sobre esa deuda, Padre. Bendígalo tus hijas, Padre, para que ellos van a poder cancelar esa deuda, papá. ¿Y dónde se encuentran? Quizás en los Estados Unidos, papá. Cúbralo, Señor, así como dice tu palabra. Padre, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de mi potente, dice tu palabra. Así vas a hacer con tus hijas, con tus hijos que se encuentran en los estados. Cúbralo, Padre, abajo tus alas, Señor. Oh, hay poder en tu nombre, Señor. Bendiga cada vida, papá. Este programa que sea de gran bendición. Bendiga, Señor, tu hijo Miguel Ángel, papá. Bendígalo, Padre Santo. También su familia, Señor, su mamá. María Luisa, Padre, tu hijo Marvin, Señor. También tu hija Blanca, papá. Bendígalo, Señor, a cada vida, Padre. Bendiga, Espíritu Santo. Oh, hay poder en tu nombre, Señor. Extiende tu mano, papá. Este programa, Señor, que sea de gran bendición, papá. Bendígalo, Señor. Bendígalo, Espíritu Santo. Gracias, papayito lindo. Gracias, Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios, hermanos y hermanas. Y aquí ya nos gozamos, hermanos y hermanas. Qué bendición, hermanos y hermanas. Si el Señor nos permite, entre de 8 días estaremos juntamente con ustedes, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.